Las 5 heridas emocionales de la infancia y cómo se manifiestan en la edad adulta. Autora Pamela Jara Gómez. Narrado por Pamela Jara Gómez. Introducción. Ya cada vez es más sabido que nuestras creencias, pensamientos, acciones y reacciones en la edad adulta son el resultado y la consecuencia de lo que hemos vivido y sentido desde el vientre materno, observado y aprendido durante toda nuestra infancia y adolescencia. Pero también hay otro factor que influye y se manifiesta en nuestra vida, y es la información inconsciente que hemos heredado de nuestros ancestros. Esto es lo que la psicogenealogía lleva años estudiando, y cada vez hay más estudios científicos que confirman que los traumas y experiencias de alto impacto emocional vividas por nuestros ancestros dejan una huella en el ADN que luego se transmite a las siguientes generaciones. Lo que quiere decir esto es que nosotros podemos manifestar el mismo tipo de heridas o traumas o las consecuencias de ellos que han vivido nuestros padres, tíos, abuelos, bisabuelos o cualquier otra persona de nuestro clan familiar sin que nos hayan contado o explicado nada de lo sucedido en el pasado. Esto que aquí comento sería lo que viene a expresar el pasaje bíblico que dice: los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o cuarta generación. Si cambiamos la palabra pecados por traumas o sufrimientos, sería eso mismo. Todas las heridas o traumas emocionales, si bien nuestro cerebro puede bloquearlas para no recordar aquello, quedan grabadas en lo más profundo de la psique, en el inconsciente. Cuando llegamos a la edad adulta, estas heridas van a constituir los hilos invisibles detrás de todos nuestros pensamientos, creencias, acciones, reacciones e interpretaciones del mundo que nos rodea, afectando así las relaciones que establecemos con otros y, en general, todo lo que nos sucede en la vida, pues lo que hacemos es repetir los patrones inconscientes de todo aquello que hemos vivido en la infancia, pues es lo que llegamos a normalizar. Y aquí no entran las valoraciones de si aquello fue bueno o malo. Todo lo anterior nos lleva a encontrarnos muchas veces frente a situaciones y personas que, por más que queramos cambiarlas y seamos conscientes de que aquello no nos gusta o nos hace daño, volvemos a repetirlo y a caer en lo mismo una y otra vez, pues al igual que sucede con los ordenadores y las aplicaciones de los móviles, el programa sigue corriendo en segundo plano. Y ese programa son las heridas emocionales de la infancia. Nota: en este ebook he utilizado la voz masculina de forma genérica para evitar escribir a cada rato niño, niña, él, ella, hijo, hija, etc. Por tanto, si eres mujer, siéntete incluida e identificada en tu género femenino. Primera herida: herida de abandono. La herida del abandono se produce en la primera infancia cuando mamá, papá o ambos no están presentes para cubrir las necesidades del niño, lo que va generando a nivel muy inconsciente miedo a estar solo, porque un niño pequeño no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si no cuenta con los cuidados de otras personas. Por lo tanto, cuando el niño siente miedo por algo, está triste, necesita un abrazo, siente hambre, frío o calor, se ha hecho encima pis o caca y no tiene a sus padres cerca, se sentirá abandonado. Aunque haya otro adulto que lo cuide o proteja y le pueda cubrir las necesidades, el afecto, los abrazos y el amor de mamá son insustituibles y fundamentales para su crecimiento y desarrollo, sobre todo entre los 0 y 3 años de edad. Si además papá ha estado presente desde el nacimiento, pero no hay una relación tan estrecha papá-bebé, esto también dejará una huella invisible. La ausencia de mamá y papá podrán causar esta herida hasta la entrada en la adolescencia, más o menos los 14 años. Lo delicado y complejo de esta herida emocional es que se puede producir aún viviendo con mamá y papá. Basta con que alguno de ellos o ambos salgan durante todo el día a trabajar, haya un hermano menor al que le presten más atención, o estando en casa no le dediquen tiempo o apoyo en momentos que para el niño son importantes o necesita de sus caricias y mimos,
el niño puede comenzar a percibir aquello como abandono. Las heridas de abandono generalmente se producen por la suma de momentos específicos en los que el niño ha necesitado a mamá, papá o ambos, y ellos no han estado por él, aunque estuvieran en casa o aunque el pequeño estuviera a cargo de otro adulto que lo cuidara. Por lo tanto, si esos momentos o situaciones se repiten durante la infancia o durante un largo periodo de tiempo y o no están presentes en los hitos más importantes de la vida del niño, como por ejemplo premiaciones, presentaciones artísticas, actos del colegio, competiciones deportivas, graduaciones, cuando cambia de ciclo escolar, enfermedades, la primera vez que le llega la regla si es una niña, días en que le pasó algo que le hizo mucho daño, sea un golpe, una caída o pelea en el colegio, etcétera, eso irá dejando una huella profunda y se irá abriendo la herida emocional del abandono. El tema es que no existe ni es posible elaborar un manual ni un listado de cosas o situaciones que pueden provocar heridas de abandono, pues cada niño tiene su propia percepción de lo que para él es un momento importante en el que necesitó que estuvieran mamá o papá presentes. Por eso encontramos muchas veces hermanos que se han criado con ambos padres, que se han ocupado de ellos de la misma forma y han recibido las mismas atenciones. Y uno manifiesta y sufre por heridas de abandono, en tanto que al otro, en cambio, no le pasa nada. En los años más recientes se está empezando a identificar serios problemas conductuales en niños de las nuevas generaciones que han nacido después de la irrupción de las tecnologías móviles. Esto debido al abandono pasivo que los padres hacen de sus hijos al estar con ellos de cuerpo presente, pero con su atención e interés puesto en las pantallas, dígase móviles, tablets, ordenadores, televisor, etc. Y no le prestan atención, comparten o conversan con los hijos. Basta observar en cualquier restaurante donde hay familias comiendo, a menudo están todos sentados a la mesa mirando su propia pantalla y nadie interactúa ni conversa. O más triste aún, padres mirando sus móviles y el hijo pequeño mirando en todas direcciones, tratando de atraer la atención de sus padres. Si bien una herida de abandono puede haberse originado en un sinfín de situaciones o experiencias diferentes, no solo si mamá o papá o ambos me han abandonado físicamente, las formas en que se manifiestan y aparecen cuando somos adultos pueden variar y tener diferentes caras o formas. No obstante, hay marcadores específicos que facilitan o ayudan a reconocer e identificar esa herida y que pueden ser tanto en conductas y comportamientos como en frases o expresiones que se dicen, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Conductas o comportamientos de una persona con herida de abandono. Autoestima baja. Dependencia emocional, es decir, la persona tiende a aferrarse a otras personas volviéndose dependiente emocional. Sumisión, acepta en silencio lo que el otro quiere o dice aunque no le guste o no le apetezca. Llega a aceptar infidelidades, que sea poco cariñoso, maltratos, verbal, físico o psicológico, humillaciones y otros tratos poco amorosos antes que dejar de verle o que la otra persona se aleje o le deje. Justifica todo lo que la otra persona hace. Se siente sola aunque esté rodeada de otras personas o viva en familia. Victimismo. La persona suele sentirse víctima de los demás y sus circunstancias y en su fuero interno culpa a los demás de las cosas que le suceden. Dificultades para estar sola. Siempre busca la compañía de otras personas, aunque luego no se sienta comprendida o sostenida y acabe generando relaciones tóxicas. Tendencia a dejar las cosas inconclusas. Comienza algo y luego no lo termina. Todo lo antes descrito vale en las relaciones con los padres, hijos, hermanos, pareja, amigos, laborales, etc. Frases o expresiones que suelen decir las personas con la herida del abandono. No puedo vivir sin ti. Si me dejas me muero o me mato. Mi vida sin ti no tiene sentido. Tú lo eres todo para mí. Por ti haría cualquier cosa.
Me da miedo estar sola. No soporto estar solo. ¿Quién va a querer estar conmigo? Nunca voy a encontrar a alguien que me quiera y me acepte como soy. Segunda herida, herida de rechazo. La herida del rechazo es una herida que, a diferencia de todas las demás heridas, puede aparecer desde el vientre materno y luego a lo largo de toda la infancia hasta la adolescencia. La particularidad de esta herida es que basta con que mamá o papá no hayan recibido bien la noticia del embarazo, que sientan que el bebé llega en mal momento por la razón que sea, que se plantearan la idea de abortar o cualquier otra reacción que no fuera de alegría e ilusión, para que ya se pueda gestar la herida de rechazo desde el mismo vientre. Otra opción es que la herida de rechazo se desarrolle durante la infancia. Esto puede suceder por la repetición de conductas o comportamientos que el niño ha percibido como rechazo a lo largo de su infancia y o adolescencia, o incluso por haber vivido una única experiencia de rechazo que le causó un alto impacto emocional. En el caso de esta herida, la experiencia del o los rechazos pueden haber ocurrido a cualquier edad entre el embarazo y los 14 o 15 años de edad. Lo relevante con esta herida emocional es que el niño se ha sentido rechazado por una persona o grupo que para él eran importantes o significativos. Puede ser mamá, papá, hermanos, abuelos, grupo de amigos en el colegio, etc. Esta herida suele aparecer cuando el niño busca el abrazo o soporte emocional de mamá o papá y estos no se lo dan, lo alejan o rechazan con un gesto, con palabras o frases del tipo «ahora no, hijo, que estoy ocupada» o «qué pesado, siempre con los besos y abrazos» «y ahora, ¿por qué lloras? Siempre estás llorando por todo». O cuando el niño va donde mamá o papá porque quiere jugar, pintar o hacer alguna cosa con alguno de ellos y la respuesta que recibe es ¿que no ves que estoy haciendo otra cosa ahora? Ve a jugar con tus juguetes. Esto puede haber sucedido durante toda la infancia o unas pocas veces, pero lo que acabará marcando ese tipo de experiencia que luego se traducirán en heridas de rechazo será la percepción que tenga el niño respecto de ese gesto, la sensibilidad que tenga en relación a los afectos y a la necesidad de atención o el estado emocional en que se encontraba el niño si un suceso ocurrió en una o muy pocas ocasiones. Pues hay casos en los que el niño ha sentido ese rechazo una única vez, pero le causó tal impacto y sufrimiento que con una vez ha sido suficiente para que se abriera esa herida. Otra situación frecuente en la que se pueden producir heridas emocionales de rechazo es cuando nace un hermano menor antes de que el niño haya cumplido los 3 años, pues hasta los 2 o 3 años de edad los niños viven la relación con mamá como si fueran una unidad, pues su cerebro no ha alcanzado el desarrollo suficiente para darse cuenta que él y mamá son unidades separadas. Eso recién ocurre hacia los 3 años. Se puede observar cuando un niño ha alcanzado la etapa de individuación, como lo denominó Carl Gustav Jung, porque es cuando aparece el yo en su lenguaje. Es la edad en la que los niños repiten y se refieren todo el tiempo a yo, mí, mío, mía, a mí. De modo que si una madre tiene otro bebé antes que su hijo haya alcanzado esta etapa, hay una alta probabilidad de que el hijo mayor genere una herida emocional de rechazo que puede ser que sienta que mamá lo rechaza y prefiere al otro bebé, o que el niño sienta el rechazo hacia el hermano recién llegado, pues en su inconsciente lo percibirá como que le hubieran extirpado una parte de sí, que es mamá, pues además ella ya no estará para él siempre que la necesite, pues ahora le estará prestando más atención al otro bebé. Esto es lo que los adultos suelen llamar los celos o envidia por los hermanos menores, pero en realidad es una reacción instintiva de supervivencia y de reclamar la protección, afecto y seguridad que da mamá, sobre todo en esa primera etapa de vida.
Otro aspecto que también es muy significativo y puede causar heridas de rechazo en un niño son los pensamientos, las emociones y sentimientos que tiene mamá en relación a la maternidad. Pues si se siente agobiada por tener que hacerse cargo de los hijos, aunque solo tenga uno, y aún más cuando son varios, o se frustra o lamenta porque no llega para todo lo que tiene que hacer, porque no tiene tiempo para sí misma, para su carrera, o sus proyectos se han interrumpido, o llega a pensar o sentir incluso, sin ser consciente de ello, que la maternidad le ha privado de libertad, etcétera, lo que estará haciendo inconscientemente esa madre es rechazar a sus hijos, aunque los quiera mucho, porque en el fondo lo que siente es que estaría mejor sola o sin los hijos, pues tendría tiempo para hacer sus cosas o para pasar tiempo con el marido, entre muchos otros sentimientos. Por otro lado, tenemos los casos en los que la mujer, al enterarse que está embarazada, siente un rechazo si es producto de un abuso o violación, o es de un hombre diferente a su pareja, o el padre es un hombre casado y no desea ese hijo, etc. Todo esto se grabará como información inconsciente de rechazo en ese ser que se está gestando, aunque el día de mañana sea un hijo querido y amado. Pero el haber mamado esas emociones, sentimientos y pensamientos de mamá en el vientre le llevará a que se sienta rechazado por cosas y situaciones que no entenderá, y los padres tampoco. Esto con el tiempo y los años se traducirá en dificultades en sus relaciones interpersonales y conflictos en su diálogo interno. Otros ejemplos de los casos antes descritos los podemos ver cuando hay dos o más hermanos que vivieron con los mismos padres, recibieron las mismas atenciones y cariño. Sin embargo, hay uno de ellos que a menudo se siente rechazado, desplazado, apartado del grupo, y nadie entiende por qué, si el hermano es tan diferente. Y es que cada ser y cada alma tiene una sensibilidad y una percepción única, personal y subjetiva, que está relacionada con sus procesos mentales y emocionales, los que a su vez se han configurado desde el vientre materno, tal como explicaba en el párrafo anterior. Aunque sean gemelos, uno puede manifestar unas heridas que el otro no. Volviendo al ejemplo anterior, si con el tiempo quienes están en su entorno empiezan a decir que el niño siempre se aísla, que no se integra, que es tímido, que le cuesta relacionarse, que es demasiado sensible, etc., en vez de ayudarle, aumentará y profundizará aún más la herida del rechazo, pues estas frases se van grabando en su mente y en su corazón, y en muchos casos puede acabar actuando y comportándose de esa forma porque inconscientemente buscará la aprobación y aceptación de quienes él siente que lo han rechazado. Nunca se debe subestimar el poder y el impacto a largo plazo que pueden causar los gestos y palabras dichas a un niño, pues cuando llegue a la adultez, todas las cosas que ha vivido, sentido, pensado, escuchado y visto serán las que alimentarán sus heridas de infancia. La herida de rechazo puede llegar a ser una herida tremendamente nociva para la persona que la tiene, pues mientras no la trabaje y la sane, se seguirá profundizando y ya no solo se sentirá rechazada por los demás, sino que comenzará a rechazarse a sí misma, a despreciarse y a sentir que no vale y que no se merece nada bueno, lo que le llevará a sabotear sus relaciones y a sí misma, consciente o inconscientemente, ante cualquier situación o relación que vaya bien, pues no creerá que sea posible o real aquello, dado que ya tiene un historial de situaciones y experiencias de rechazo. Porque cuando una persona lleva esta herida, atrae a su vida a otras personas que resuenan con esa misma energía, lo que lleva a que se refuercen las experiencias de rechazo. Esto generalmente sucede de forma inconsciente. Por esto, allá donde vaya se va a sentir rechazado y muchas veces nadie más entenderá qué le sucede o por qué se comporta así, pues los demás no verán ni interpretarán las palabras o situaciones como una muestra de rechazo hacia él.
A continuación te doy algunos ejemplos de situaciones o casos que pueden hacer reaccionar a la persona desde su herida de rechazo. Envía un mensaje de texto y la otra persona lo deja en visto y no le responde. Su pareja o hijo no le dice dónde va o a qué hora regresa cuando sale de casa. Su amiga le cancela a último minuto un plan para quedar diciéndole que le ha surgido un imprevisto. La persona con la que tuvo una primera cita no le escribe ni contacta después de la cita, aunque no le haya gustado la otra persona. Los demás no le reconocen o agradecen cuando hace algo por o para ellos. Y esto da igual si es en casa, con su familia, amigos o en el trabajo. Nadie lo hace. Conductas o comportamientos de una persona con herida de rechazo. Autoestima baja, se siente incomprendido por todos, es inseguro, le cuesta decir las cosas de frente, en ocasiones se puede llegar a mostrar muy celoso, se victimiza por lo que los demás le hacen, a menudo se siente solo aunque viva con otras personas, piensa, siente y cree que no vale nada, que a nadie le importa realmente lo que le suceda, vive en un permanente estado de insatisfacción, súper exigente con todos y sobre todo consigo mismo, se muestra sumiso y abnegado ante las personas que para él son importantes, padres, jefes, pareja, hijos, amigos, etc. En algunos casos, dificultades para sostener la mirada directa a los ojos cuando habla con alguien, sobre todo si esa persona representa algún tipo de jerarquía o autoridad superior para él, pues aparece su sentimiento de inferioridad. Hay casos en los que se manifiesta con comportamientos narcisistas, castiga a los demás con frialdad o silencios, dejando de hablarles o ignorándolos durante días. En este tipo de casos, la persona herida utiliza la mirada fija a los ojos hasta que el otro la aparta. Esto es una forma de mostrarse superior a los demás para que no le rechacen. Ante determinadas situaciones o personas, reacciona de forma descontrolada, pues no sabe regularse emocionalmente. Puede reaccionar con agresividad, llanto explosivo, gritos, ataques de celos, tirarse el cabello, golpearse u otras formas de autocastigo a sí mismo. Este comportamiento es más frecuente en mujeres. Huir, evadir, cambiar de tema, callar, no expresar lo que siente por temor a no agradar o decir algo inapropiado y volver a sentirse rechazado. Serias dificultades o incapacidad para enfrentar o gestionar situaciones de conflicto. Esto puede llevar a la persona a evitarlos todo lo posible o ir directo al choque y causar un gran conflicto. No resiste las críticas ni los comentarios en los que pueda haber una sombra de queja o disconformidad por parte de otras personas, aunque sean comentarios para aportar o sugerir algo a mejorar. Prefiere cambiar de trabajo, de piso, incluso de ciudad, si ha pasado por alguna situación que le ha afectado y no sabe cómo afrontarla o quiere evitar encontrarse con una persona. Cuando ve a una persona desbordada emocionalmente, suele ponerse nervioso, inquieto o se queda bloqueado porque no sabe cómo dar soporte emocional a otras personas. Suelen ser muy perfeccionistas y autoexigentes. Como padres pueden llegar a ser muy exigentes y estrictos, pues proyectan en sus hijos inconscientemente todo aquello que les hicieron a ellos y les exigen la perfección para que no sufran o no pasen por los rechazos que pasaron ellos de niños. Sus relaciones de pareja, si las tienen, serán con personas que más pronto o más tarde les harán revivir su herida de rechazo, ya sea porque no les presten atención, no valoren o tomen en cuenta sus necesidades, deseos u opiniones, y en el extremo les traten mal, hay maltrato verbal, psicológico y pudiendo llegar al maltrato físico. En el otro extremo puede tener una pareja que esté siempre atenta a él, pendiente de lo que necesita y lo que puede irle bien, y se sentirá agobiado al punto de acabar él rechazando a la pareja, que es la otra cara de la misma moneda.
Frases o expresiones que suelen decir las personas con la herida de rechazo. Nadie toma en cuenta lo que digo. Haz lo que quieras, me da igual. Parece que fuera invisible. A nadie le va a interesar lo que yo haga. Estoy bien solo, no necesito a nadie. No soy lo suficientemente bueno. No sé si encontraré trabajo. No sirvo para nada. Nadie valora lo que hago. Los demás son todos unos incompetentes. Después de todo lo que he hecho por ellos, ni siquiera me lo agradecen. Tercera herida. Herida de carencias afectivas. Las carencias afectivas en la infancia o falta de amor y atenciones dejan una herida muy profunda, pues la atención y el afecto en los primeros años de vida constituyen el alimento emocional primario sin el cual los seres humanos podemos llegar a morir. Cuando un bebé crece en un entorno con personas muy dañadas emocionalmente y no recibe amor, abrazos ni caricias, o lo que recibe es muy escaso o tóxico, puede quedar con graves secuelas y daños a nivel cognitivo, de desarrollo y emocional. Estos serían los casos más extremos, pero lo menciono para que se tome conciencia de lo importante y fundamental que es dar afecto y cariño a los niños desde el vientre materno y hasta la adolescencia. Todo lo que venga después será un extra, pero ya no será tan determinante ni tendrá el mismo impacto en la salud mental y emocional de una persona como lo tiene lo que ha recibido en los primeros 10 o 12 años de vida. Las heridas de infancia por carencias afectivas pueden comenzar a gestarse desde el vientre, si la madre por alguna razón siente rechazo hacia su hijo y no se siente conectada amorosamente con el bebé. Esta herida a menudo va acompañada de la herida de rechazo, por cómo se produce, pues para que una madre y o un padre no sean cariñosos con un hijo, puede deberse a diversas razones. A continuación menciono algunos ejemplos. El embarazo no era buscado o deseado. Fue producto de una violación. Da igual si el violador es un extraño como si es su propia pareja o marido. Al momento de quedarse embarazada la mujer es rechazada por su familia, el padre de su hijo, o ella misma se culpa y martiriza por lo que ha sucedido. La madre y o el padre esperaban un niño y nace una niña, o al revés. El bebé nace con algún tipo de enfermedad o condición de salud de alta demanda, lo que provoca un gran resentimiento o frustración en la madre, el padre o ambos. La madre ha tenido que criar sola a su hijo porque el padre no se hizo cargo, se ha ido lejos, ha fallecido o porque se separaron siendo el niño pequeño y el padre ya no está presente en el día a día de su hijo. Mamá o papá sienten que la llegada de ese hijo ha afectado a su relación de pareja y proyectan en él su frustración y resentimiento. Situaciones como las antes mencionadas dejarán profundas heridas emocionales por falta de amor, porque los niños necesitan de la figura femenina y masculina para que les acompañen y guíen en su proceso de crecimiento. Esto no significa que debamos quedarnos al lado de una pareja con la que tenemos una relación tóxica de maltrato o con la que lo pasamos mal. Solo pongo de relevancia la importancia de tener claro y siempre presente que si los padres se separan, no se alejen emocionalmente de sus hijos, pues es muy importante que los hijos puedan seguir compartiendo y pasando tiempo con ambos, porque cada uno tiene cosas diferentes que aportarle. En los casos de mujeres que crían hijos solas, por la razón que sea, es recomendable que tengan a algún hombre cercano, que puede ser un amigo, hermano, otra pareja, el padre de la mujer, etc., para que los hijos, niños y niñas, crezcan y se desarrollen equilibradamente compartiendo con energías femeninas y energías masculinas. Hay otro tipo de casos en los que los hijos van a desarrollar la herida de las carencias afectivas
y es muy frecuente y común también que es cuando mamá, papá o ambos no son cariñosos de la manera que los hijos lo necesitan. Son los típicos casos donde uno o ambos padres no abrazan, no dan besos, ni les dicen a los hijos que los quieren. Aunque hay adultos que dicen que mamá o papá les demostraban el cariño de otras maneras, por ejemplo, mamá con la comida o ayudándole siempre con trabajos del colegio o manteniéndole todo limpio y en orden, o papá trabajando mucho para que no les faltara nada, enseñándole a andar en bicicleta o a nadar, o comprándole todos los juguetes o cosas que le pedía. Lo concreto es que el cerebro, sobre todo en la infancia, no registra ni entiende de cosas materiales, conceptos o explicaciones. Solo entiende y percibe sensaciones físicas, abrazos, besos, caricias, gritos, insultos, golpes, etc. Y de emociones y sentimientos, alegría, amor, tristeza, rabia, miedo, soledad, abandono, rechazo, miradas que hielan, gestos de desprecio, falta de cuidado, indiferencia, maltrato, etc. Esta es la razón de por qué tanta gente tiene esta herida emocional de la infancia y muchos no llegan a identificarla. Pues yo he escuchado muchas veces en consulta personas que me dicen que la relación con los padres era y sigue siendo buena, que eran buenos padres, cariñosos a su manera, y cuando pregunto qué tan a menudo le abrazaban, daban besos y le decían te quiero, se quedan un poco paradas y dudan a la hora de responder, porque en muchos casos nunca hubo nada de eso. Esto es lo que nos permite entender por qué hay tantas personas con dificultades para mantener relaciones de pareja estables, sanas y amorosas, porque los modelos con los que crecieron, mamá y papá, y que normalizaron, es que las relaciones son frías, distantes, con pocas o nulas muestras explícitas de afecto y cariño, donde cada uno se enfocaba en sus cosas y los hijos debían obedecer y cumplir con sus obligaciones o al menos no molestar o estorbar a los mayores. Por lo tanto, esta es la única forma que conocen de cómo relacionarse con una pareja. Recordad que los modelos de los cuales aprendemos a relacionarnos y comportarnos cuando somos adultos son y han sido nuestros padres, las personas que se han hecho cargo de nosotros, con quienes hemos crecido, y demás adultos que estaban en nuestro entorno más cercano, en los casos en los que ha habido abuelos, tíos u otros cuidadores presentes en la infancia. Muchas personas no son conscientes de la importancia del contacto físico y las palabras de cariño y reforzamiento positivo en la infancia y piensan que eso no les ha afectado en su vida de adultos. De hecho, no siempre son del todo conscientes que la mayor parte de los problemas y dificultades que tienen en sus relaciones de pareja, familiares, laborales y o sociales tienen que ver con las carencias afectivas de la infancia y con lo que han observado, el trato que han recibido, las situaciones y experiencias que han vivido y las frases y palabras con las que han crecido. Y no con que tengan mala suerte o que estén pagando un karma y por eso siempre les pasan las mismas cosas. Siguiendo en la misma línea, si yo nunca escuché palabras de amor y de cariño como te amo, te quiero, eres hermosa, qué bien que haces aquello, tú puedes, etc., cuando sea adulta me costará muchísimo decir este tipo de frases o bien lo diré en exceso y en ambos casos acabará en relaciones complejas con muy poco amor o mucha dependencia emocional. Y no me refiero solo a relaciones de pareja, sino también familiares, con los hijos, amistades, etc. Esto a menudo está en relación directa con lo mala que era la relación de mis padres. Es decir, cuanto más mala haya sido la relación entre ellos, más dificultades tendré yo para consolidar una pareja. Luego, si llego a conseguirlo, me costará mucho decirle te quiero. Ya no te digo lo que será decir te amo. O me volveré un poco insistente diciéndolo en exceso. Pero también puede suceder que si mi pareja es cariñoso y me abraza y da besos constantemente,
Yo me puedo llegar a sentir tremendamente incómodo porque no estoy acostumbrado a eso. Y si tengo hijos, me pasará lo mismo. Es decir, o doy y expreso muy poco, tal como aprendí de mis padres, o me voy al otro extremo, dando mucho, buscando compensar todo lo que a mí me faltó. En caso de tener dificultades para expresar mi cariño y amor a otros seres humanos, es muy probable que me sea más fácil y natural decírselo a mis sobrinos, si los tengo, a mi perro o a mi gata, y quizás también tenga un trato un poquitín excesivo de cuidados y mimos con ellos. Esto se debe a que inconscientemente proyectamos nuestras heridas de infancia en nuestras mascotas o en niños que no son nuestros propios hijos. Por otro lado, cuando un hombre me diga que me encuentra guapa, me felicite o me diga que le gusta algo que he hecho, lo voy a mirar con recelo y dudaré si me está tomando el pelo, si oculta algo detrás de esas palabras amorosas o me lo dice en serio. Si llego a creerle, inconscientemente siempre estaré esperando el momento en que descubra que soy un fraude, síndrome del impostor, y se decepcione de mí, pues es lo que he vivido desde niño, donde nunca me dijeron cosas bonitas, ni me halagaron, ni felicitaron por nada. Y si alguna vez hacía algo bien o destacado, como mucho me soltaban alguna frase del tipo, es lo que tienes que hacer, o ¿y esperas que te felicite por eso? Estos son ejemplos de cuando hemos crecido en un hogar donde no se utilizaba un lenguaje amoroso y afectivo con los hijos ni entre los padres. Así de profundo puede llegar a ser el daño que dejan las heridas de infancia por carencias afectivas. Conductas y comportamientos de una persona con herida de carencias afectivas o falta de amor. Autoestima baja, sentimientos de inferioridad, inseguridad para hacer cosas por sí mismo y tomar decisiones, dificultades para enfrentar desafíos o ir tras metas mayores, dependencia emocional de la pareja, los padres, hijos, amigos, jefes, etc., actitud de estar siempre a la defensiva, desconfianza y a veces molestia cuando le dicen un cumplido o le expresan cariño o amor, dificultad para expresar amor y afecto, sobre todo a la pareja, a los padres, hermanos, hijos. En contraste, puede llegar a ser excesivamente cariñoso con los hijos o repetir el patrón de no decir te quiero o te amo, pero lo demuestran de otras formas. Reacciones exageradas en situaciones de pérdidas de control o que se sienta inseguro. Le afecta mucho cuando percibe que le dejan de lado o no le consideran. A menudo la reacción puede manifestarse como una indiferencia total o hacer parecer que le es igual lo que hagan los demás. Tendencias a caer en estados ansiosos o depresivos cuando se siente ignorado y no querido. Síntomas y enfermedades crónicas tales como migrañas, fibromialgia, hipertensión, asma, bronquitis u otras dificultades respiratorias, etc. Frases o expresiones que suelen decir las personas con la herida de carencias afectivas o falta de amor. No puedo, no soy capaz, no me merezco aquello, no sirvo para nada. ¿Quién me va a querer? Nadie me quiere, soy un tonto, a nadie le importa lo que me pase. Prefiero estar solo que mal acompañado, no puedo vivir sin él o ella. ¿Qué voy a hacer si me deja? Él, ella, es mi vida. Solo quiero a alguien que me quiera. Nadie me valora. Daría la vida por él o ella. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se pueden identificar las heridas emocionales por carencias afectivas en una persona, por lo que no significa que tengan que presentar todos estos comportamientos o usar todas estas frases. Cuarta herida, herida de maltrato. Tal como hemos visto hasta aquí, las experiencias vividas en la infancia constituyen la base psicológica y emocional de todo ser humano, pues hasta más o menos los 8 años de edad, el aprendizaje ocurre a partir de todo lo que hemos visto, escuchado, sentido, percibido e interpretado, pues los niños, si bien hablan y entienden muchas palabras, no todas estas las llegan a comprender en toda su magnitud y profundidad.
En cambio, lo que perciben a través de los 5 sentidos se graba y se integra como aprendizaje sin filtro, sin juicio y sin cuestionamientos. Recién hacia los 8 años de edad, el cerebro comienza a desarrollarse y madurar en la zona donde se ubica la comprensión de los conceptos más abstractos y del lenguaje. De hecho, recién hacia los 12-13 años de edad, comienzan a comprender conceptos como honestidad, lealtad, valor, compromiso, etc. Por eso, a menudo, por más que se les digan y expliquen ciertas cosas a los niños, ellos las vuelven a hacer una y otra vez hasta que les ocurre algo. Es decir, tienen una experiencia vivencial como una caída desde una escalera o un golpe fuerte con una puerta. Entonces, las palabras tantas veces escuchadas, no subas a esa escalera que es peligroso, o no juegues con esa puerta que te puedes hacer daño, las comprenderán y asimilarán, pues en ese momento ese montón de palabras sueltas cobrarán sentido y entenderán lo que querían decir. No obstante lo anterior, aunque muchas palabras y frases escuchadas durante la infancia en los primeros años no las comprendieran del todo, si se las han repetido mucho o se las han dicho en momentos que tenían las emociones a flor de piel, aunque no comprendieran claramente qué querían decir o incluso ni siquiera les encontraran sentido cuando las escuchaban de niños, se irán almacenando en su memoria inconsciente y luego se convertirán en creencias limitantes o empoderadoras, dependiendo de lo que les hayan repetido o cómo les hayan tratado. En el caso del maltrato en la infancia, cuando el maltrato ha sido verbal, que es el más frecuente y por lo mismo el más normalizado, todas las cosas que el niño creció escuchando serán las palabras y frases que él mismo repetirá el día de mañana a sus hijos, parejas, padres, hermanos, compañeros de trabajo, subordinados o personas que él considere que tienen menor rango o nivel que él, ya sea jerárquico, económico, social, etc. Y también serán esas mismas palabras y expresiones con las que le hablará su juez interno en sus diálogos consigo mismo. El juez interno representa esa vocecita que todos escuchamos en nuestra cabeza cada vez que estamos pensando en hacer algo diferente o tomar una decisión arriesgada. Habitualmente, cuando un niño ha sido maltratado verbalmente en la infancia, tendrá tendencia a reaccionar de 2 maneras cuando sea adulto. 1. Reactivo, es decir, que ante cualquier cosa que le moleste, afecte, insegurice o perciba como agresión u ofensa, reaccionará mal, alzando la voz, insultando o insultándose, golpeando o lanzando cosas, deseos intensos de golpear a la otra persona, aunque no llegue a hacerlo, agrediéndose físicamente a sí mismo, tirándose del cabello, dándose golpes en la cabeza, piernas, vientre, esto es más habitual en mujeres, perdiendo el control, etcétera, entre otras reacciones. Un niño que está siendo maltratado en casa o está viendo el maltrato a otros miembros de la familia, a la madre, padre o hermanos, lo manifestará teniendo un muy mal comportamiento en la escuela. Será el típico niño que hace bullying a otros, el que está siempre metiéndose en problemas y gritando, insultando o agrediendo a otros, incluso a los maestros y animales. Esta es una conducta bastante esperable en niños que necesitan canalizar o liberar todo el daño que reciben u observan en casa donde no pueden hacer nada. Por eso lo hacen en otros entornos y se lo hacen a otros. 2. Pasivo. La persona ante una agresión o maltrato se queda callada. Algunos evitan el contacto visual, encogen los hombros y tienen serias dificultades para responder, defenderse o decir algo. En este segundo caso, estamos hablando de la persona que muy probablemente fue víctima de bullying en el colegio e incluso en casa con los hermanos, primos, vecinos, y era el objeto de todas las burlas, abusos, insultos y en algunos casos también al que golpeaban y le quitaban sus cosas en el patio. Esta persona de adulta sigue siendo maltratada física y o psicológicamente,
ahora por su pareja, hijos, compañeros de trabajo, jefes, familia, entornos sociales, etc. Cuando un niño ha sido maltratado físicamente, las reacciones y comportamientos seguirán la misma tendencia anterior, solo que en muchos casos ellos también maltratarán físicamente a sus parejas, hijos y o mascotas. Este tipo de conducta tiende a repetirse más en hombres que en mujeres. Y en el otro extremo se encuentran los casos de personas, generalmente mujeres, que reciben algún golpe de vez en cuando de sus parejas o hijos y lo justifican culpándose ellas mismas por algo que ellas hicieron o dijeron que puso nervioso al otro. Y aunque lleguen a darse cuenta que sus relaciones pueden ser tóxicas, en muchos casos lo normalizan y justifican diciendo: yo le hago enfadar, tampoco es para tanto, yo también me defendí, pero yo sé que me quiere, o ninguna relación es perfecta. Lo que difícilmente podrán hacer es tomar alguna medida más radical al respecto, como denunciar o demandar al agresor, llegando a enfadarse si una amiga o familiar lo hace por ella. Porque cuando han sido golpeadas desde niñas, su inconsciente lo tiene completamente asumido, normalizado, y lo más triste de todo es que se han vuelto resilientes al maltrato, es decir, cada vez tienen más aguante y les duele menos. Si bien pueden tener conciencia de que debieran hacer algo para cambiar su situación, pues no están bien y no se sienten felices ni en paz, el miedo a hacer algo que nadie ha hecho en la familia, enfrentarse o decir basta, es mayor a la vaga idea de cómo podría mejorar su vida sin convivir con el maltrato. Por eso les cuesta tanto salir de ese tipo de relaciones. Conductas y comportamientos de una persona con herida de maltrato. Se dejan gritar y ningunear por la otra persona sin tomar acciones posteriores. Pasivos. Nunca se discuten ni pelean con nadie, tratan de minimizar cualquier situación. Pasivos. Tratan con prepotencia o desprecio a otros, sobre todo si los perciben inferiores. Reactivos. Reaccionan con agresividad cuando se enfadan y les cuesta mucho controlarse. Reactivos. Son muy desconfiados, siempre están a la espera de que alguien les haga algo, les insulte o les agravie. Cuando les gritan o alzan la voz, se paralizan y quedan bloqueados, o en el otro extremo, reaccionan agresivamente y no logran controlar sus reacciones. Suelen relacionarse con parejas que los maltratan o a quienes ellos maltratan con algún tipo de adicciones y o infidelidades. Cuando alguien les hace ver que están siendo maltratados, lo niegan y se justifican diciendo que ella o él también es muy pesado y es quien provoca a la pareja. Cuando están en entornos muy tranquilos y pacíficos, pueden llegar a sentirse incómodos con la sensación que en cualquier momento va a suceder algo que va a hacer desaparecer esa tranquilidad. Si conocen a una persona que se interesa genuinamente por ellos, que les trata bien, con cariño y respeto, inconscientemente provocan situaciones de conflicto, pues no saben relacionarse de otra forma. Viven en un permanente estado de alerta, muchas veces inconsciente, que les afecta incluso para dormir, concentrarse y también en sus relaciones personales. Frases o expresiones que suelen decir las personas con la herida de maltrato. Eres un tonto, no te soporto, ¿es que no te enteras de nada? ¿Quién se cree para hablarme así? A mí nadie me trata de esa forma. Esto me pasa porque soy una tonta. Si hace eso, lo mato. Tampoco me pegó tan fuerte, pero yo me defendí. Yo también se la devolví. Aquí se hace lo que yo digo. Ok, como tú digas. Vale, pero no te enfades conmigo. Es culpa mía que reaccione así, yo lo provoco. Prefiero no decir nada para no tener problemas. Quinta herida, herida de humillación. La humillación puede tener 1000 caras y formas, y lo que determinará si algo es humillante para una persona será lo que ella perciba e interprete como tal
y no la intención que tenía quien dijo o acometió la acción. Por eso frecuentemente encontramos niños criados por los mismos padres que han recibido tratos similares, pero uno de ellos manifiesta heridas de humillación y rechazo, por ejemplo, en tanto el otro no, y ni siquiera puede entender por qué el hermano se siente así. Esto puede deberse a varios factores. Entre los más frecuentes están la sensibilidad emocional del niño. Por esta razón es habitual encontrar personas altamente sensibles, PAS, con esta herida emocional activada. Las emociones y sentimientos experimentados por mamá y que le ha transmitido al hijo durante el embarazo y o durante los primeros años de vida del niño. No obstante lo anterior, algunas de las situaciones y vivencias que suelen abrir la herida de la humillación, aunque pueden haber muchas otras, es cuando los padres callan a gritos a los hijos o no les permiten hablar o expresar lo que sienten o piensan. Esto es, que ante cualquier muestra por parte del niño de querer hablar, replicar o responder, los padres no les dejan hablar y los hacen callar antes que el niño acabe. Esa manera de hacer callar a los hijos, que puede ser gritándoles o incluso dirigiéndoles miradas asesinas, aquellas que te hielan la sangre cuando te miran así, lo que va grabando lentamente en el inconsciente del niño es un sentimiento de inferioridad y de no ser digno ni merecedor de atención, de respeto, de ser tomado en cuenta, ni siquiera de decir lo que piensa o siente. Si además este tipo de trato se lo dan frente a otras personas, como sus amigos, maestras del colegio, o frente a otras personas que no son parte de su núcleo familiar, profundizará aún más el efecto y el daño, lo que irá generando una acumulación de vergüenza, resentimiento, rabia, tristeza, frustración, miedo, etcétera, que se puede manifestar en dos formas: reacciones violentas, agresivas, descontroladas, o bien mostrándose sumiso, callado, aceptando y tragándose todo lo que le dicen o le hacen. El problema en este último caso es que todo lo que aguanta, se traga y se come en silencio, va carcomiendo por dentro y envenenando la sangre del niño. Cuando esto ha sucedido durante años, todo lo que ese niño se ha callado acaba encontrando alguna forma de salir y manifestarse. Y puede ser enfermando continuamente, teniendo siempre algún tipo de síntomas o dolores, desarrollando algún tipo de enfermedad crónica y o autoinmune como asma, bronquitis crónica, colon o intestino irritable, migrañas o dolores de cabeza, gastritis, alergias, intolerancias alimentarias, etc. Algunas personas tienden a canalizar y sacar fuera todo lo que se comen practicando deportes o actividades de alto riesgo o que les eleve los índices de adrenalina, como correr, nadar, montar en bicicleta, montañismo, escalada, etc. Otra forma de liberar todo lo que se han tragado es volviéndose muy perfeccionistas en cosas que para ellos son significativas, adquiriendo adicciones al consumo de alcohol, drogas, tabaco, videojuegos, apuestas, sexo, etc. La herida de la humillación es quizás una de las más difíciles de identificar por sí sola, porque suele ser plato de acompañamiento de una o más de las otras heridas de la infancia. De hecho, está estrechamente relacionada con la herida de rechazo y maltrato. Conductas y comportamientos de una persona con la herida de humillación. No acostumbran contradecir a nadie, evitan el conflicto y el enfrentamiento. Si alguien les llama la atención, tienden a bajar la mirada y callar. Aguantan y callan cuando las maltratan. Permanente sentimiento de inferioridad y no merecimiento. Se paralizan cuando tienen que defender sus puntos de vista. No soportan las injusticias ni hacia ellos ni hacia otros. Hablar en público o frente a personas desconocidas o con quienes no tienen mucha confianza les genera un alto nivel de estrés y bloqueo. Se alteran y ponen muy nerviosas cuando se sienten observados, cuando los cuestionan o los critican. Sienten que a ellos les pasan todas las cosas malas.
Humillan a otras personas cuando las perciben inferiores o más débiles que ellos. Reaccionan a la defensiva y atacando. Alta sensibilidad ante cualquier expresión o gesto que perciben como humillante. Son muy autoexigentes y perfeccionistas. Viven con la culpa muy presente en sus vidas, ya sea sintiéndose culpables continuamente o culpando a otros. Las situaciones injustas, sean vividas en primera persona u observadas, los pueden desbordar o hacerles reaccionar de forma descontrolada. Frases o expresiones que suelen decir las personas con la herida de humillación. No me lo merezco. Esto no es justo. ¿Quién va a querer contratarme? No sirvo para nada. Soy un inútil. ¿Quién se va a fijar en mí? Yo no sirvo para esto. Esto no va a quedar así. No lo voy a permitir. A mí nadie me hace eso. Son todos unos incompetentes. Todo lo tengo que hacer yo. Algo que caracteriza a esta herida de la infancia es la inseguridad que manifiestan las personas en algunos ámbitos de su vida y las dificultades para gestionar sus relaciones interpersonales, pues suelen ser muy sensibles y susceptibles a palabras, gestos y expresiones que a menudo las interpretan como si les estuvieran humillando o despreciando, pero en realidad es su niño interior herido el que reacciona. Esta misma hipersensibilidad a la opinión ajena o al qué dirán se manifiesta en otros aspectos de su vida, por ejemplo, en lo que se relaciona con sus capacidades y competencias. Pueden llegar a reconocer que son buenos en algo y ven que otros los reconocen y valoran, pero en su foro interno viven con una constante sensación de estar engañando a la gente y que en cualquier momento alguien se dará cuenta de que en realidad no era tan bueno. Este tipo de conducta se conoce en psicología como el síndrome del impostor. Las personas que lo tienen suelen ser personas que evitan y rehúyen competir por el temor a llegar a sobresalir o ser el foco de atención de los demás y que luego se descubra que son un fraude, unos impostores, porque en realidad no saben nada o no son tan buenos como parecía. En el otro extremo, pues como ya hemos visto hasta ahora, siempre hay dos extremos para una misma situación. Encontraremos a aquellas personas que están permanentemente queriendo llamar la atención de los demás. Estas personas son las que cuando trabajan en equipo y las cosas salen bien, se vanaglorian del éxito aludiendo a que fue gracias a ellos. Y si algo sale mal, ellos lo advirtieron e intentaron impedirlo, pero los demás no les hicieron caso. Esta versión, que representa la cara opuesta a la anterior, se muestra arrogante, prepotente, humilla constantemente a otros, ningunea y maltrata a cualquiera que considere que está por debajo de su nivel. Y a quienes están por encima los adulan y hacen la pelota o les lamen los pies. Las personas que desarrollan trastorno narcisista suelen tener este perfil con la herida de la humillación acompañado de la del rechazo, carencias afectivas y o maltrato. ¿Se pueden sanar las heridas de infancia? La buena noticia es que sí se pueden sanar las heridas de infancia, aunque es fundamental hacerlo con un acompañamiento terapéutico independiente que se pueda complementar con libros de autoayuda, audiolibros, podcasts o vídeos de YouTube. En mi larga experiencia sanando mis propias heridas y trabajando con personas con heridas de infancia que les han dejado una huella profunda, he podido observar lo que diversos estudios de psicología han documentado, y es que los niños que han sufrido abandono, maltrato, rechazo, humillaciones y o no han recibido el amor de mamá o papá, encuentran diversas formas para justificar todo lo que les han hecho los padres, incluso las cosas más terribles, porque es un mecanismo de autoprotección y blindaje emocional. Pues justificar que las conductas de mamá, papá o ambos se debieron a la influencia de otras personas o a las circunstancias económicas, familiares o laborales que estaban viviendo, es más fácil y menos doloroso antes que pensar o aceptar que soy una carga para mis padres, que me rechazan o no me quieren. El único inconveniente de este mecanismo inconsciente de colorear las acciones de los padres
es que las heridas emocionales siguen sangrando por dentro. Por eso a menudo los ejercicios de perdonar a los padres, escribiéndoles cartas o haciendo otros rituales, no sirven o no terminan de sanar las heridas porque son acciones para calmar al ego, pero el corazón no las entiende. Por eso se hace difícil también sanar completamente las heridas solo leyendo libros de autoayuda, viendo vídeos en YouTube, participando en cursos o talleres, porque si bien pueden aportar información interesante e incluso podemos descubrir cosas que desconocíamos, lo más efectivo será siempre el acompañamiento terapéutico, especializado en sanación de heridas de infancia, para poder llegar al origen de nuestras heridas, identificar si son producto de nuestras propias experiencias o son heridas y patrones heredados de nuestros padres y abuelos. Recién cuando hemos comprendido todo eso, es cuando podemos comenzar a entender nuestros programas inconscientes y por qué se nos activan cada vez que volvemos a ver, escuchar o experimentar ciertas situaciones o vivencias, como palabras, gestos, lugares, olores, etc. Ten en cuenta que toda herida que no ha sido sanada en una generación se seguirá repitiendo en las siguientes generaciones. Hijos, nietos, bisnietos, y si yo no tengo hijos, lo repetirán mis sobrinos, primos, hermanos, etc. Porque seguirá estando presente y latente la información del sufrimiento y el daño emocional no reparado en el inconsciente familiar, que es lo que nos lleva a seguir repitiendo los mismos patrones, cambiando solo las caras y nombres y que se manifieste en una u otra polaridad. Por ejemplo, ser quien sufre el maltrato o ser quien maltrata o abusa a otros. Ser el infiel o ser a quien las parejas le son infieles. Tener adicciones o relacionarse con personas adictas, etc. Independientemente de todo esto, lo más importante es tener claro que todas las heridas de infancia se pueden sanar y en ningún caso son una sentencia de muerte ni tienen por qué ser heridas perpetuas. Si llevas años trabajando en esto, has leído una gran cantidad de libros de autoayuda, has visto cientos de vídeos, hecho cursos y talleres, e incluso has tomado varias terapias y aún sientes que no has sanado tus heridas, no desesperes. Puede que antes no haya sido el momento, que te faltara procesar algunas cosas o simplemente que no has encontrado a un terapeuta que te enseñara una mirada o perspectiva diferente. Solo te propongo que no te des por vencido, que no vayas a pensar que ya se te pasó la hora o estás muy mayor, pues para vivir una vida mejor y más tranquila no hay tiempo ni edad. Por eso nunca, bajo ningún concepto, te dejes de lado y te postergues por otros, porque recuerda siempre que tú serás la única persona que te acompañará hasta el último suspiro en esta vida. Y si no encuentras la paz interior y tranquilidad que deseas para tu alma, estarás desaprovechando la maravillosa oportunidad que tienes de vivir esta vida. Si te interesa trabajar en la sanación de tus heridas de infancia, te ofrezco acompañarte en este proceso, pues es un camino que conozco bastante bien, pues lo he recorrido de ida y vuelta. Esa es la razón por la que me he especializado en este tema. Yo hago sesiones de coaching y terapia online y presencial en Barcelona. Si estás interesado, puedes reservar una primera sesión informativa de 20 minutos gratuita entrando en mi web www.pamelajaragomez.com. Otra opción alternativa que he creado para ayudar a quienes buscan ayuda para sanar sus heridas de infancia es unirte como miembro a mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, donde hay una membresía que se llama Sanar Niño Interior y que tiene el beneficio de acceder a un taller grupal mensual sobre heridas de infancia, más 2 talleres grupales mensuales sobre temas de alta sensibilidad. Es decir, 3 talleres grupales al mes, más acceso a otros vídeos, cursos y talleres que he hecho con anterioridad y que son de acceso exclusivo para las membresías Soy Paz, Sanar Niño Interior y Transforma tu Vida. Para más información, entra en mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, y haz clic en el botón Unirme
En caso que no te aparezca, puedes contactarme por WhatsApp desde mi página web. Verás un botón de WhatsApp en la esquina inferior derecha. Si de momento te va bien seguir con libros de autoayuda, tengo otros 2 libros que te pueden ayudar también y que están disponibles para comprar en papel impreso o en formato ebook. Puedes comprarlos en www.pamelajaragomez.com. Más autoestima, menos culpas. Un manual de autoterapia para el empoderamiento personal. Alta sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. Una guía práctica para personas altamente sensibles. Paz, para reconectar con su poder interior. Puedes encontrarlos en Amazon, en Europa, Estados Unidos y México, casadellibro.com, agapea.com, buscalibre.com y Google Books en formato ebook. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tomarte el tiempo de escuchar este audiolibro. Si te ha ayudado o aportado algunas luces más en tu camino, te invito a compartirlo con otras personas y a dejarme un comentario en la web o en reseñas de Google. Un abrazo. Pamela Jara Gómez, coach, terapeuta y escritora.